Bones, no em direu que després d'haver fet un bon dinar no vindria de gust jugar una estona. El tema és que aquesta, per exemple, és una petita selecció d'alguns dels llibres que tenim a la llibreria. Des de coses tan poc conegudes com els jocs a la tradició Valls, d'altres més coneguts però més difícils de trobar, com la joguina tradicional construïda pels propis infants, o sent jocs per a fer a casa, un recull de jocs molt interessants, o aquest de Sant Mateu, que és un clàssic que sempre m'ha acompanyat a tot arreu. El tema és que quan veus llibres com així de la morra i tot plegat penses, no, tinc una bona selecció de llibres. Per sort, la Tradillibreria, una de les coses que fa és compartir moltes coses amb molta gent. Entre ells, una persona que per mi és més, a part d'un client, poder és més una persona que m'ofereix informació de llibres que podríem tenir. Us estic parlant, ni res més ni res menys, que del conegut Rafael Luchoro Parrilla. Lucho. Amb aquest nom ja podeu entendre que el seu origen és de Canàries. Bueno, de fet el seu origen, la seva feina i el seu lloc de treball, la seva vida és a Canàries. En aquest cas us vull donar la veu d'un especialista en jocs des de Canàries. Ell, com veureu, ens proposarà un munt de llibres de jocs i una alegria pel món del joc. Com que xerra molt i té moltes coses a explicar-vos, en aquesta entrada de càpsula ho deixem aquí. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Luchoro Parrilla, soy especialista en juegos y deportes tradicionales de las Islas Canarias. Además, soy miembro de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, miembro de la Comisión de Juegos y Deportes Tradicionales del Gobierno de Canarias, miembro del Grupo de Investigación en Acción Motriz de la Universidad de Lleida y en la actualidad estoy terminando de cursar una tesis doctoral en la Universidad de Lleida, en INEF de Cataluña, sobre el uso de los objetos de juego en los juegos infantiles tradicionales de las Islas Canarias. Les hablo porque me han solicitado que intente explicar la importancia de los juegos tradicionales canarios en relación con las bibliografías existentes en las Islas Canarias. Tenemos que comentar que la primera publicación existente en las Islas Canarias data de 1943. Un señor llamado Luis Diego Cuscoy escribe una de las maravillas existentes en las islas: tradiciones populares. Sumado a el etnógrafo José Pérez Vidal con Folclore Infantil Canario, quizás son dos de los libros más representativos de las Islas Canarias, hablando de los juegos infantiles tradicionales de Canarias. Tenemos que hablar, antes de comenzar a explicar un poquito o a nombrar diferentes publicaciones existentes, no solamente en las Islas Canarias, sino también en otros lugares de España, o también la importancia del estudio del juego desde la praxeología motriz, la importancia que tenemos que darle a la relación existente entre las diferentes publicaciones que hay sobre juegos tradicionales y juegos infantiles tradicionales y la cultura. La etnomotricidad, según un estudioso, quizás el más representativo de los estudiosos de los juegos tradicionales, que es Pierre Parleva, nos habla de la etnomotricidad, que es la relación existente entre la cultura local de la zona y las actividades lúdicas o los juegos que se desarrollan en ella. Si es verdad que si relacionamos los juegos con la cultura, tenemos un espejo en donde se muestran todas las relaciones, todas las actividades, ya no solamente lúdicas, sino sociales, económicas o laborales, existentes en esa zona donde se está desarrollando ese estudio. En las Islas Canarias debemos de recordar que son 8 maravillosas islas separadas
por supuesto, y al estar separadas, cada isla es un mini continente. Eso significa que tiene una idiosincrasia muy concreta. Pero si empezamos a unificar las actividades lúdicas que se desarrollan en las Islas Canarias, podemos darnos cuenta de que todas están estrechamente relacionadas. Y no solamente entre las islas, sino con Europa, con África y con, sobre todo, Latinoamérica. ¿El por qué? Porque las Islas Canarias eran un puente de unión entre esos tres continentes. Con eso nos podemos encontrar publicaciones como la del señor Julio Concepción de Juegos Agrarios de Tenerife, en donde nos narran multitud de juegos utilizados en el sur de Tenerife. Pero no solamente tenemos que quedarnos con ese, sino con una de las quizás maravillas de la etnomotricidad existente o de la etnografía existente también en las Islas Canarias. Enicot de los Trigos. Maravilloso libro que ya no solamente habla de la música, sino también de los tiempos de juego. Otro de los dos libros que mostré antes estarían solapados con tres ejemplares maravillosos, como son Los Juegos de Gamona de Julio Concepción, utilizados con materiales naturales, Juegos Infantiles de Ayer y Hoy de Adelto, de Miguel Fernández y de Tario Noda, o uno de los proyectos culturales más importantes de las Islas Canarias, que es el proyecto cultural de la aldea de San Nicolás, en donde una de las partes que trabajó ese proyecto era el rescate de todas las tradiciones lúdicas existentes en ese municipio y plasmado en papel, porque al final lo importante es que se recojan esos juegos, que se recojan esas prácticas lúdicas y que no se pierdan en el olvido. Si las perdemos parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro ser cultural, de nuestro DNI patrimonial. Y eso es imposible que se pierda. Tenemos que intentar que se mantenga en nuestras tradiciones. Pero no solamente podemos quedarnos con la parte de los juegos tradicionales de Canarias y sus publicaciones. Hay maravillosas publicaciones de otros lugares de España que deberíamos tener siempre como referencia de las publicaciones que hay sobre este tema. El Trastarabás de Antón Cortiza, donde recogen multitud de actividades de juegos infantiles y de juegos tradicionales, sobre todo de la zona de Galicia. Una de las joyas existentes en Cataluña, el Tradicionari. Quizás uno de los trabajos más completos existentes y que habla sobre los juegos tradicionales, sobre los juegos infantiles y sobre diferentes actividades lúdicas de Cataluña. Los juegos infantiles de Baskonia, otro reflejo de la etnomotricidad y de la importancia de las actividades lúdicas en una zona como es el País Vasco. Pero no solamente tenemos que hablar de esos libros. También me gustaría comentar la importancia del estudio del juego desde el ámbito de la praxeología motriz, de las interrelaciones entre los jugadores, de la diferencia del espacio, del tiempo o de los materiales de uso, solamente desde la lógica interna del juego, sino también desde la lógica externa del juego. Y ahí tenemos referencias bibliográficas importantísimas que nos pueden servir para formarnos de una forma correcta y precisa. Publicaciones como la de Francisco Lagardera y Pérez La Vega sobre la introducción a la praxeología motriz. Juegos y deportes tradicionales del doctor Pérez La Vega Burgués.
El afán de jugar, de Vicente Navarro Adelantado. Libros que son dos joyas: el léxico de la praxeología motriz y elementos de la sociología del deporte del francés Pierre Parlevas, quizás el referente máximo en el estudio de la ciencia de la acción motriz. Con estos libros nos pueden servir para poder entender y poder valorar libros publicados en lugares como el País Vasco, con En busca del juego perdido, del Tajo de la Replaceta de Fernando Maestro, o Las Virges, la liturgia de las Virges de Pérez La Vega, una de las joyas de John Amados, o Tony Cortés, pueden ser referentes del conocimiento de la cultura local y de la importancia de los libros, de la bibliografía y de los juegos existentes en ella. Podemos identificar cómo se vivía, cómo se practicaba, cómo vivían esos niños, y eso es importantísimo. Tampoco puedo olvidar la elaboración de juguetes, como son los de Joan Sans en la zona de las Islas Baleares, o los de los maravillosos juegos naturales y juegos de las diferentes estaciones de los gallegos José García y Pepe García y me acuerdo ahora mismo, le digo el nombre, José López González y José María García Fernández. O unos libros elaborados por dos profesores cántabros con los juegos tradicionales de Cantabria. Esto hace de la importancia, o nos explica de la importancia de cómo podemos descubrir parte de la cultura local de este sitio. Para finalizar, no puedo olvidar solamente esos juegos infantiles. En los años 2003 al 2007, en las Islas Canarias, se publica también dos libros que quizás son los referentes sobre los juegos tradicionales de Canarias, en donde dan el valor a los juegos infantiles, pero sobre todo nos explican o nos dan a entender la importancia del conocimiento de los juegos tradicionales en las islas. Es un catálogo y una explicación de ese catálogo en donde nos dicen de cómo son y cómo se desarrollan los juegos tradicionales de adultos en las Islas Canarias. Con todo esto, he querido explicar un poquito la importancia de las actividades lúdicas existentes en las islas y el valor que hay que darle a las diferentes publicaciones que nos van a servir para poder formarnos, para poder aprender y poder saber cómo se desarrollaban, cómo se desarrollan y cómo se desarrollarán los juegos y deportes tradicionales, no solamente en las Islas Canarias, sino en cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias y un placer haber colaborado con ustedes. Bé, la primera experiència de càpsula ja l'heu tingut aquí posada. Aprofito l'avinentesa per avisar-vos que, si voleu, hem engegat un concurs a les xarxes. Sí, a l'Instagram, al Facebook i al Twitter de la Tradillibreria, a @Tradillibreria. Què passa? Que sempre que algú em demana sobre la llibreria o em fan una entrevista em demanen però per què aquesta especialització? Per què llibres de cultura tradicional? Doncs, aprofitant aquesta festa del llibre d'estiu, jo us demano que em feu minivídeos explicant per què compreu llibres de cultura tradicional. Penseu a penjar-ho a la vostra xarxa, on sigui, m'etiqueteu amb @Tradillibreria i a partir d'aquí, el qui aconsegueixi més m'agrades tindrà el Tradimic. Què és el Tradimic? Doncs res més ni res menys que un carnet d'amics de la Tradillibreria. Vinga, seguim!